Hola a todo mundo, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a resolver el ejercicio 1 de la clase 2. Este libro tiene dos hojas. En la primera aparecen varios datos sobre ventas y en la segunda hoja aparece el precio unitario de los productos. Básicamente la interpretación de este ejercicio es que nosotros tenemos un control de ventas en una tiendita y lo que queremos obtener es el total vendido, ya sea en moneda y en unidades de producto. Para este ejercicio vamos a utilizar la función suma, a utilizar la función producto, la función suma producto y vamos a utilizar también filtros para ordenar los datos de forma alfabética o numérica. Bueno, lo que vamos a hacer primero es revisar los datos que tenemos en la hoja de precios unitarios. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un listado de cuáles son los productos que se venden y cuál es el precio de cada uno. Lo que nosotros podemos utilizar para ordenar en varios, bueno, en los listados, los datos de forma alfabética o en orden numérico, ya sea ascendente o descendente, lo que hacemos es irnos a la hoja de datos y ya que tengamos seleccionado el rango de los títulos o encabezado, hacemos clic en el botón filtro. Si se dan cuenta, cuando ponemos el mouse sobre la herramienta filtro, nos aparece una descripción en un cuadro de diálogo y dice: activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después haga clic en la flecha del encabezado de columna para restringir los datos. Bueno, hacemos clic y si se dan cuenta, nuestras celdas cambiaron de atributo. Ahora tenemos un icono que nos muestra un listado. Al hacer clic sobre ese icono, nos aparecen los datos no repetidos y en orden alfabético. También los podemos ordenar aquí en las opciones de arriba de esta ventanita que nos salió. Aparece ordenar de A a Z y ordenar de Z a A. Quiere decir ordenar de forma alfabética o alfabética inversa. Si seleccionamos la primera, ya cambió de orden, desde azúcar hasta refresco. Y los precios también cambiaron a como estaban asociados en un principio. También en la cuestión de los precios, nosotros podemos ordenar los precios de menor a mayor o de mayor a menor. Si seleccionamos de menor a mayor, nos ordena los precios desde 1.5 o 1 peso con 50 centavos hasta 23 pesos. Y también nos reordenó los productos con base en el valor que tienen. Para este caso vamos a dejarlo en orden alfabético. Y ahí está. Ahora nos desplazamos a la hoja de ventas. Lo que tenemos que hacer aquí es obtener el total vendido. Es decir, cuánto fue lo que vendimos en pesos. Lo primero que hacemos en este caso, ya tenemos nuestra tabla con hora, que fue la hora a la que se vendió, con producto, cantidad, precio unitario y total. Nosotros podemos agregar un filtro en la celda de producto. ¿Y esto de qué nos va a servir? Si nosotros lo que queremos es solamente que nos muestre cuándo fueron las ventas de pan, por ejemplo, seleccionamos la opción de pan y nos aparecen las horas en las que fue vendido y las cantidades, ocultando las otras opciones. Si nosotros queremos que nos muestre azúcar, nada más tenemos que verificar de que la opción de azúcar esté seleccionada y nos muestra a qué hora fue vendido, la cantidad, y después vamos a agregar las columnas de precio unitario y de total. Para precio unitario nosotros tenemos en la siguiente hoja
el listado de precios. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar la función buscar v o buscar v. Para declarar una fórmula escribimos igual y empezamos a escribir buscar. Si se dan cuenta, nos aparecen tres fórmulas: buscar, buscar h y buscar v. La función buscar lo que hace es buscar valores de un rango, de una columna o una fila desde una matriz, proporcionando para compatibilidad con versiones anteriores. La siguiente opción, que es buscar h, busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor de la misma columna desde una fila especificada. Y buscar v, busca el valor de la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Es decir, que si tenemos nuestros datos de manera vertical, seleccionamos buscar V, que en este caso es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, al seleccionar esa fórmula nos pide 4 argumentos: valor buscado, matriz tabla, indicador de columnas y entre corchetes rango. Los argumentos que no tienen corchetes los tenemos que escribir de manera obligatoria. Y los que tienen corchetes, como en este caso rango, es de forma opcional. Es decir, no, la función no va a generar problemas si nosotros no agregamos, en este caso, rango. Pero sí tenemos que agregar por lo menos valor buscado, matriz tabla e indicador de columnas. En valor buscado vamos a poner el valor que deseamos encontrar en la tabla, que en este caso es la parte del producto. Al seleccionar en este caso el primer producto que aparece en el listado, que es pan, después de haberlo seleccionado, escribimos coma, y con esto podemos separar entre un argumento y otro. En la parte de matriz tabla, nos vamos a la hoja de precio unitario y seleccionamos el rango que contiene los productos y su precio. Ya una vez que lo tenemos seleccionado, como en este caso queremos mantener fijas las celdas, porque si nosotros al desplazar la fórmula, ya sea de manera horizontal o verticalmente, también el rango que seleccionamos para la tabla se va a estar desplazando. Es decir, que si lo desplazo hacia abajo, las filas se van a mover. Es decir, en lugar de marcar de 4 a 13, si desplazo una celda abajo, se va a mover de 5 a 14. Otra celda abajo de 6 a 15, y así sucesivamente. Si lo desplazo a la derecha y mi rango es móvil o relativo, lo que va a pasar es que se va a recorrer por columna. Es decir, en lugar de marcar de la columna A4, bueno, a B, si lo desplazo a la derecha una celda, se va a mover de B a C, otra a la derecha de C a D y así sucesivamente. Es por ello que tenemos que fijarlo. Para poder fijarlo, presionamos F4. Tenemos que verificar que cuando presionemos F4 aparezcan símbolos de pesos. Estos símbolos de pesos lo que hace es indicarnos cuál es el que está fijo. Si tuviera signo de peso solamente la letra, significa de que la columna está fija y que la fila es móvil. Si nada más tuviéramos signos de pesos antes del número, significa que la fila es fija o está fija y la columna está móvil. En este caso tenemos que verificar que tanto la columna como la fila permanezcan fijos para ambas celdas, porque esta es la referencia completa. Es el rango desde A4 hasta B13. Ya que tenemos el rango fijo o en absoluto, hacemos clic en coma o escribimos coma y de ahí nos pide el indicador de columnas. El indicador de columnas nos va a mostrar el valor que deseamos que nos muestre con base en la posición relativa de las columnas. Como hemos visto, tenemos una
tabla con dos columnas. La primera columna correspondía a producto y la segunda correspondía a precio. En este caso vamos a poner 2, haciendo alusión a que es la segunda que queremos que nos muestre. Coma, rango. En rango nos aparecen dos opciones, verdadero y falso. Si seleccionamos verdadero, lo que va a hacer es buscar valores que sean similares para arrojarnos un valor. Y en falso lo que va a hacer es buscar la palabra tal y como está, pan. Yo recomiendo que pongamos falso. Si ponen verdadero, también el ejercicio corre. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si ustedes tienen en una tabla distintas palabras, ¿no? Por ejemplo, en este caso del azúcar. El azúcar, la palabra azúcar tiene acento en la U, pero si no tuviera acento y nosotros lo escribimos con acento, lo que hace es una comparación. Como se parece azúcar con acento y sin acento, pues no pasa nada, o sea, nos va a mostrar el resultado de alguna de ellas porque son términos similares. Pero si yo escribo falso, lo que va a hacer es buscar exactamente el término. Es decir, si yo tengo en mi base de datos azúcar con acento y en ventas puse azúcar sin acento, no me lo va a encontrar porque tiene que ser estrictamente con acento. Ya que tenemos el rango definido, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y si se dan cuenta, aparece 1.5 para el pan, lo cual es correcto, porque aquí el pan cuesta 1.50. Ahora lo que hacemos es desplazar la fórmula, arrastrar la fórmula hasta el final de la tabla. Cuando nosotros colocamos el mouse en la esquina inferior derecha de una celda, se dan cuenta cómo cambia la forma de la crucecita por una cruz negra. Esto quiere decir que al hacer clic, dejar mantenido o dejar presionado el mouse y arrastrar, vamos a poder ir desplazando la fórmula o aplicando la fórmula a diferentes celdas. Ya que llegamos hasta abajo, soltamos el mouse y ya nos aparece el precio unitario de cada producto. Por otro lado, si lo que quieren es manejar esto en unidades monetarias, es decir, en pesos, nos vamos a la pestaña de inicio y en el grupo de herramientas número seleccionamos el que tiene signo de pesos, que es el formato de número de contabilidad. Y nuestra celda ahora tiene formato de moneda. Ahora, para el total de la venta de esta fila, podemos utilizar la función producto o simplemente hacer el producto. Vamos a intentar con ambas y van a ver que sale lo mismo. Escribimos igual. Seleccionamos la celda que tiene la cantidad de producto vendido y escribimos asterisco. El asterisco nos indica multiplicación. Y después el precio unitario. Esto significa cantidad por precio unitario o 3 por 1.5. Presionamos Enter y nos marca o nos indica cuál es la venta, en este caso de las 10 de la mañana. Si arrastramos nosotros la fórmula, va a ser el producto de cada una de estas. La otra es utilizar la función producto. En la función de producto lo que hacemos nosotros es seleccionar el rango. Es decir, seleccionamos la cantidad, dejamos el mouse seleccionado o apretado y lo arrastramos hasta la de precio unitario. Y si se dan cuenta nos aparece ya un rango de dos celdas que vienen seleccionados tanto el 3 como el 1.50. Ahora lo que hacemos es soltar el mouse
y cerrar paréntesis. Y nos aparece exactamente lo mismo. Y al arrastrar la fórmula, pues se mantiene el valor. O sea, es exactamente lo mismo escribir tal cual, em, en este caso 4 por 20, que producto de 4 y 20. Yo les recomiendo que la función producto la utilicen cuando tienen un rango más grande. Es decir, aquí pues no nos tardamos nada si seleccionamos solamente 3 y 1,50 o seleccionar ambas como un rango. Pero si fuera un rango más grande, es decir, una tabla y sacar el producto de todos ellos, o una fila con más argumentos, pues es recomendable el producto, porque si no tendríamos que seleccionar uno por uno. Bueno, ahora vamos a seleccionar los valores de la columna total. En la parte inferior derecha, antes de lo que es el zoom y el tipo de vistas, nos aparecen los datos generales. Es decir, aquí en este caso, como tenemos valores numéricos, nos marca el promedio, el recuento de datos y la suma. El promedio pues es la media aritmética, es decir, la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. El recuento es el número de celdas seleccionadas que contienen datos. Y la suma, pues como su nombre lo dice, no es la adición del valor de todas las celdas. Si se dan cuenta, lo que nos interesa es obtener la suma. La suma aquí nos dice que son 880 pesos. Bueno, nosotros queremos obtener ese mismo valor, pero en la celda de acá que dice venta del día. Si nosotros escribimos la función suma y seleccionamos todo el rango o toda la columna que tiene los totales, nos muestra lo que es la suma de cada una de estas celdas. Y son 880. Por lo tanto, el procedimiento es correcto. Otra forma que nosotros podemos obtener la venta total, pero sin la columna de total, es con la función suma producto. Lo que voy a hacer es ocultar la columna E que tiene los totales. Para ello, tengo que poner el mouse sobre la columna E. Si se dan cuenta, cuando me pongo sobre la columna, cambia a una flechita de color negro apuntando hacia abajo. Al hacer clic, se seleccionó toda la columna. Lo que hago ahora es clic secundario o clic derecho y seleccionar la opción ocultar. Ahora lo que voy a hacer es en esta celda que tengo seleccionada, que es F3, escribir lo de las ventas del día o el total de ventas. Le voy a poner borde y escribo igual. Para esto voy a utilizar la función suma producto. La función suma producto nos está pidiendo como argumentos matrices. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, para que esta función sea correcta o nos dé el resultado válido, tenemos que verificar las dimensiones de las matrices, que en este caso van a ser columnas. Tenemos que verificar de que el número de celdas que tiene cada columna sea el mismo para que esta función sea válida. Si tenemos matrices de diferentes tamaños, la función no nos va a dar un resultado, nos va a marcar error, porque lo que va a hacer es multiplicar entrada por entrada. Es decir, voy a seleccionar la columna de cantidad, todos los valores correspondientes a las cantidades. Ya que la tengo seleccionada, escribo coma y ahora selecciono la de
los precios unitarios. Si se dan cuenta, tiene el mismo tamaño. Va desde la fila 8 hasta la fila 33. Y tenemos 26 elementos en cada columna. Lo que va a hacer esta función es multiplicar el primer elemento de la matriz 1 por el primer elemento de la matriz 2, es decir, 3.5, no, perdón, 3 por 1.5, más el producto de las segundas entradas, 3 por 18, más 3 por 21, más 3 por 5, y así sucesivamente. Ya que tenemos nuestros dos rangos o dos matrices seleccionadas, cerramos paréntesis. Y si se dan cuenta, nos indica el mismo valor, 880. Lo podemos poner en formato de contabilidad para que nos lo muestre en pesos. Y vamos a compararlo con el dato que ocultamos. Para poder nosotros mostrar una columna oculta, seleccionamos un rango dentro del cual se encuentren los datos ocultos, hacemos clic secundario y seleccionamos mostrar. Esta es una manera. La otra manera es, si tenemos oculta una columna, entre la columna D y F aparecen dos barras. Eso quiere decir que ahí tenemos una columna oculta. Si nos desplazamos a donde está la columna oculta, nos aparece un icono de dos flechas apuntando a direcciones separadas o a direcciones opuestas. Al hacer doble clic, nos muestra la columna que fue oculta. Por otro lado, también vamos a trabajar con la función suma condicional o suma sí. Aquí lo que voy a hacer es otra tablita que me muestre cuánto vendí de cada producto en este día y el total por producto. Lo que hago primero es, en este caso, copiar el formato para reescribirlo acá. Lo que yo puedo hacer es seleccionar todo este rango, desde el encabezado de la tiendita hasta el último producto con su precio unitario y selecciono copiar formato. Al dejar el mouse sobre copiar formato, me aparece la descripción. ¿Le gusta cómo queda una selección concreta? Puedo aplicar ese diseño a otros contenidos del documento. Para empezar, elija contenido con el formato que le guste, es decir, ya tenemos seleccionado aquí nuestro formato que queremos aplicar. Paso 2, haga clic en el formato copiar y 3, elija otro elemento para aplicar automáticamente el formato. Para aplicar el formato en varios lugares, haga doble clic en copiar formato. Como lo vamos a utilizar solamente para uno, hago clic y si se dan cuenta aparecen líneas punteadas. Esto quiere decir de que nuestro formato ya fue copiado. Y ahora hacemos clic en donde queremos que empiece y dejamos el mouse presionado. Y lo arrastramos en un rango que tenga el mismo tamaño, es decir, en este caso son dos columnas con 13 filas. Soltamos el mouse y nos puso el mismo formato. Es decir, el encabezado de la tiendita, los encabezados de las columnas y las celdas que contienen tanto el producto como el precio unitario. Aquí vamos a escribir ventas por producto. En el encabezado de la primera columna escribimos venta por producto y en la segunda total.
En venta por producto lo que vamos a hacer es ver cuánto vendimos de azúcar en todo el día. Escribimos igual para comenzar con una fórmula y la función sumar.si nos pide rango, criterio y rango suma. Aquí nosotros tenemos que utilizar al menos dos argumentos, porque el tercero, que es rango suma, es opcional. En este caso la función, o el argumento, perdón, rango suma, se refiere a que si el rango no es el que contiene lo que vamos a sumar, pues entonces tenemos que definirlo. Para el rango nos vamos a la hoja de ventas y seleccionamos toda la columna de producto. Presionamos F4 para fijarlo y después coma. Ahora, para el criterio, seleccionamos el producto de esta tabla y lo dejamos relativo, porque queremos que se vaya desplazando conforme nosotros vayamos arrastrando la fórmula. Después coma, y en rango suma volvemos a la hoja de ventas y seleccionamos la columna que tiene las cantidades vendidas de cada producto y lo fijamos. Cerramos paréntesis y nos muestra todas las unidades que fueron vendidas de azúcar. Arrastramos la fórmula y nos aparece cuánto se vendió de azúcar en todo el día, de chocolate todo el día, de harina hasta refresco. Por ejemplo, en ventas vamos a ver cuánto vendimos de leche. De leche aparece 16 unidades. Nos vamos a ventas y en producto solamente mantenemos la palomita sobre leche. Y nos aparece que fue vendida en 5 momentos: 10:35, 15:30, 17, 20:10 y 21:30. Si nosotros seleccionamos los valores de cantidad, nos indica que la suma fue de 16, por lo tanto está correcto. Ahora, para total hay dos formas. La primera es escribir igual, seleccionamos el precio unitario por productos vendidos y nos da el producto, ¿no? La multiplicación, que es de 20 por 8, 160. Está correcto. Aquí no utilizamos la función producto porque dentro de este rango, si nosotros identificamos el rango, tenemos un hueco. Este hueco nos va a causar conflicto con la fórmula. Por eso tenemos que hacerlo de forma separada, es decir, multiplicar el precio unitario por venta de producto. Al arrastrar esta fórmula del total, nos indica cuánto fue vendido en moneda de cada producto. Al seleccionar todo este rango, nos da la suma 880, que es exactamente igual que la que tenemos en ventas, 880. La otra forma es con la misma función sumar sí. Es decir, escribo igual, lo mismo, llamamos a la función sumar sí. En rango seleccionamos la columna de productos de las ventas y la fijamos, coma, nos vamos a precio unitario. En el criterio seleccionamos el producto y lo dejamos móvil porque queremos que se vaya desplazando conforme arrastre la fórmula. Y en rango suma selecciono la que tiene total, perdón, era total. Y lo fijo. Cierro paréntesis. Y nos da lo mismo, 160, 140, 54. Y al seleccionar el rango,
la suma nos da 880, quiere decir que está correcto. Pues bueno, ya con esto nosotros vimos la utilidad de la función suma, de la función suma producto, la función producto, sumar sí, y cómo aplicar filtros en las columnas para depurar datos. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme y voy a dejar el, el archivo en un drive libre para que lo puedan descargar. Muchas gracias a todos.